El niño escupió. De nuevo. El costoso uniforme de la sexta niñera en 3 meses quedó marcado por una furia silenciosa. El eco de un portazo resonó por los pasillos, sentenciando otro fracaso en la gélida mansión de los Valverde. Nadie parecía poder controlar al pequeño de 6 años. Elena, con la mirada cansada pero las manos firmes, observaba la escena desde el umbral. Su trabajo era limpiar el desastre, borrar las huellas de una tristeza que no le pertenecía. Era la limpiadora, la figura invisible que restauraba el orden en un hogar roto por dentro. Viuda y con un hijo, Mateo, que necesitaba un tratamiento médico urgente, cada mancha que frotaba en aquella casa era un paso más hacia la esperanza. No buscaba lujos ni compasión, solo la dignidad de poder salvar a su hijo. Aquel empleo era su única oportunidad. Por eso, el miedo se aferraba a su garganta cada vez que oía un grito o el sonido de algo rompiéndose. El pequeño Leo, heredero de toda aquella fortuna, vivía en una jaula de oro, y su rabia era el único idioma que conocía. Elena recogió el uniforme manchado del suelo, sintiendo el peso de la tela cara entre sus dedos. Sabía que la dueña de la casa, la señora Leticia, no tardaría en aparecer, con su voz afilada y su desprecio apenas disimulado. La tensión en la mansión era casi palpable. Los empleados caminaban de puntillas, evitando cruzarse con el niño o con su madrastra. Todos sabían que la próxima tormenta estaba a punto de estallar. Elena se dirigió al lavadero, con el corazón encogido. Sentía una extraña compasión por aquel niño solitario, pero su propia supervivencia y la de su hijo dependían de mantenerse al margen, de ser eficiente e invisible. Pero lo que ella no sabía era que, en aquella casa de silencios y secretos, su destino y el de aquel niño estaban a punto de cruzarse de una forma que nadie podría haber imaginado. El frío del suelo la despertaba siempre antes que el despertador. Cada mañana, el viaje en autobús de Elena era un recorrido por 2 mundos. Dejaba atrás su pequeño y humilde apartamento, lleno del calor de las fotos de su hijo, para entrar en la fría perfección de la mansión Valverde, donde hasta el silencio parecía caro. Su rutina era un mapa de supervivencia. Empezaba por los salones principales, donde el mármol debía brillar sin una sola huella. Leticia, la señora de la casa, tenía una obsesión con la perfección, y un solo error, una mota de polvo olvidada, podía significar el fin. Elena se movía con una precisión casi robótica, con el miedo como sombra. A mediodía su única pausa era para llamar a casa. La voz de Mateo al otro lado del teléfono era su combustible. «Mamá, ¿hoy te duele la espalda?», le preguntaba con una inocencia que le partía el alma. Ella siempre respondía con una sonrisa en la voz, ocultando el cansancio y las lágrimas que a veces se le escapaban mientras fregaba de rodillas. Cada céntimo que ganaba era una gota de esperanza para el tratamiento de Mateo. A veces, mientras limpiaba los lujosos juguetes de Leo, esparcidos con rabia por el suelo, no podía evitar pensar en su propio hijo, que sería feliz con un simple coche de madera. Aquel contraste era una herida que nunca dejaba de sangrar. Pero Elena veía más allá del caos que dejaba el pequeño Leo. Un día, al limpiar su habitación, encontró un dibujo arrugado bajo la cama. Era una familia de 3 figuras. Pero la cara de la figura que representaba a la madre estaba tachada con un garabato furioso. En ese instante, Elena no vio a un niño mimado, sino a un alma rota. La tensión crecía cada día. Un estruendo de cristal roto en el piso de arriba hizo que su corazón se detuviera. Corrió hacia las escaleras, con el pulso acelerado, esperando lo peor. Sabía que, aunque ella no tuviera la culpa, la ira de Leticia siempre buscaba el blanco más fácil. Para su alivio, la furia de la señora se centró en la niñera de turno, que salió llorando minutos después. Pero la mirada helada de Leticia la traspasó a ella también, un recordatorio silencioso de que todos allí eran reemplazables. Nadie estaba a salvo. Mientras recogía los pedazos de un jarrón que valía más que su alquiler de 1 año, Elena sintió una profunda injusticia. Ella solo quería una vida tranquila, la oportunidad de ver a su hijo crecer sano. Pero estaba atrapada en una jaula de oro que no era suya, limpiando los restos de una infelicidad ajena. Pero esa tarde, un silencio distinto se apoderó de la casa, un presagio de que las reglas estaban a punto de romperse para siempre. Mientras la tarde caía, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría el destino de todos.
La puerta principal se abrió con un susurro, pero la atmósfera de la mansión cambió al instante, como si el aire se hubiera vuelto más denso y frío. Era Leticia. Su figura, envuelta en un vestido de un blanco impecable, se recortaba contra la luz del vestíbulo. No necesitaba alzar la voz para anunciar su llegada. Su sola presencia era una orden de silencio. Sus ojos, de un azul gélido, barrieron el salón principal, no en busca de belleza sino de imperfecciones. Se detuvieron en un jarrón de cristal que Elena acababa de limpiar. Con un gesto lento y deliberado, pasó un dedo enguantado por la base, levantándolo para mostrar una minúscula gota de agua, casi invisible. Elena, su voz no era un grito, sino un filo de navaja. ¿Qué es esto? El corazón de Elena se detuvo. Se acercó, con las manos húmedas metidas en el delantal. Señora, acabo de terminar con él, debe de haberse escurrido. Intentó explicar, con la voz temblorosa. Sabía que cualquier excusa era inútil. Leticia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No te pago para que dejes huellas, sino para que las borres. Especialmente las tuyas. Dejó caer el jarrón sobre la mesa con un ruido sordo que hizo eco en el estómago de Elena. La humillación era su arma preferida. Quiero que vuelvas a limpiar todo este salón. De rodillas, ordenó, con una calma aterradora. Quiero poder ver mi reflejo en el mármol cuando vuelva. ¿Entendido? No era una pregunta, era una sentencia. Elena asintió, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. Mientras se arrodillaba, el frío del suelo se filtró a través de la tela de sus pantalones. Un frío que parecía llegarle hasta los huesos. El olor a cera y a limón se volvió asfixiante. Desde la puerta de la cocina, la cocinera la observó con una mezcla de pena y miedo, pero rápidamente desvió la mirada. Nadie se atrevía a desafiar a Leticia. En aquella casa, la compasión era una debilidad que nadie podía permitirse. Mientras Elena frotaba el suelo, con el dolor empezando a punzarle en la espalda, escuchó a Leticia hablar por teléfono en la habitación contigua. Su tono era dulce, casi meloso, mientras organizaba un evento benéfico para niños desfavorecidos. Aquel contraste, aquella hipocresía, era más cruel que cualquier insulto. De repente, un grito agudo llegó desde el piso de arriba, seguido del sonido inconfundible de algo rompiéndose. Era Leo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Leticia colgó el teléfono bruscamente. Sus pasos resonaron con furia mientras subía las escaleras. Elena se quedó paralizada, con el paño en la mano. El miedo por su trabajo se transformó en un miedo instintivo por aquel niño solitario. Unos minutos después, Leticia bajó, con el rostro contraído por la ira. Se detuvo frente a Elena, que seguía de rodillas. Ese pequeño monstruo acaba de romper una lámpara de diseño, siseó. A partir de ahora, cada objeto que rompa será descontado de tu miserable sueldo. Quizás así aprendas a mantener el orden en esta casa. La amenaza quedó flotando en el aire, injusta e imposible. Elena ya no solo limpiaba una casa, ahora era la guardiana de una fortuna que no le pertenecía, a merced de la rabia de un niño y la crueldad de su madrastra. Aquello ya no era un trabajo, era una trampa. La amenaza de Leticia no tardó en materializarse. Al final de la semana, le entregó una hoja de papel doblada con la frialdad de quien firma una sentencia. Dentro, el descuento por la lámpara de diseño era una cifra que le robó el aliento. Era casi un tercio de su sueldo. Elena miró el número, luego a la cara impasible de Leticia, y sintió como el suelo se abría bajo sus pies. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Su silencio fue la única armadura que le quedaba. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de vigilancia. Elena intentaba limpiar con un ojo puesto en su trabajo y el otro en el pequeño Leo, anticipando cada uno de sus movimientos. Se sentía como un funambulista en la cuerda floja, con el abismo del despido a ambos lados. Pero era una batalla perdida. Mientras pulía la plata en el comedor, el sonido de un jarrón de porcelana haciéndose añicos en el salón la hizo estremecerse. Llegó corriendo, pero ya era demasiado tarde. Solo vio los pedazos esparcidos por el suelo y la mirada desafiante del niño. Otro desastre, otra deuda. La tensión empezó a devorarla por dentro. Apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con el sonido de cristales rotos. La llamada diaria a su hijo Mateo se convirtió en la prueba más dura. «Mamá,
¿Hoy estás triste?, le preguntó su vocecita inocente. Elena forzó una sonrisa que no sentía y le aseguró que todo estaba bien, pero al colgar, las lágrimas cayeron sobre el mármol que estaba fregando. El dinero para el tratamiento de Mateo se estaba convirtiendo en polvo, en los restos de una riqueza que la estaba aplastando. El resto del personal empezó a tratarla con una distancia temerosa. La cocinera ya no le ofrecía café, y el jardinero desviaba la mirada cuando se cruzaban. Se había convertido en un pararrayos para la ira de Leticia, y nadie quería estar cerca cuando cayera el siguiente rayo. La soledad en aquella mansión inmensa era más fría que cualquiera de sus habitaciones. Estaba completamente sola en su lucha. En un intento desesperado, Elena tuvo una idea. Una tarde, trajo de su casa un pequeño coche de madera, un juguete viejo de Mateo con la pintura ya desgastada. Con el corazón en un puño, se lo dejó discretamente sobre la alfombra de la habitación de Leo. Quizás, solo quizás, algo simple podría calmar su furia. Y por un instante, pareció funcionar. Al pasar por la puerta más tarde, vio a Leo sentado en el suelo, empujando el cochecito en silencio. Una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. Pero la esperanza duró poco. Leticia encontró el humilde juguete esa misma tarde. Sin decir una palabra, lo recogió con 2 dedos, como si fuera basura, y lo arrojó a la papelera frente a los ojos de Elena. No quiero porquerías en esta casa, sentenció con desprecio. No fue solo un juguete lo que tiró, fue el último pedazo de la dignidad de Elena. La crueldad ya no era por el dinero, era un acto de pura humillación. El golpe final llegó a través de una llamada telefónica. La clínica que atendía a Mateo le informó de que se había retrasado en el pago de unas pruebas cruciales. La voz de la recepcionista, aunque amable, sonó como una alarma de incendio en su cabeza. La injusticia de la mansión había cruzado sus muros y ahora amenazaba directamente la salud de su hijo. El pánico se apoderó de ella, un miedo frío y paralizante. Esa noche, Leticia organizó una cena para sus amigos. La casa debía estar impecable. Elena trabajó hasta la extenuación, con la espalda ardiendo y las manos en carne viva. Durante la cena el pequeño Leo, agobiado por el ruido y los extraños, tuvo una crisis. Corrió hacia una mesita auxiliar y, con un grito, tiró al suelo una bandeja entera de copas de champán. El estruendo silenció la sala. Ante la mirada atónita de sus invitados, Leticia caminó hacia Elena, la agarró del brazo con una fuerza humillante y dijo en voz alta para que todos la oyeran: «No os preocupéis. La incompetencia se paga, ella se hará cargo de hasta el último céntimo». Las miradas se clavaron en Elena, algunas de lástima, la mayoría de indiferencia. Jamás se había sentido tan pequeña, tan invisible, tan rota. Esa noche, en su pequeño apartamento, Elena se sentó en la oscuridad. Sostenía en una mano el último recibo de su sueldo, una cifra ridícula, y en la otra, una foto de Mateo sonriendo. Las lágrimas que había contenido durante semanas por fin brotaron, silenciosas y amargas. Se sentía atrapada en una jaula sin salida, donde cada esfuerzo la hundía más. El abandono era un peso insoportable. Se preguntó si debía rendirse, si debía aceptar la derrota y buscar otra cosa, cualquier cosa. Pero la imagen de su hijo, de su tratamiento, la anclaba a aquel infierno. Renunciar era condenarlo. Quedarse era destruirse a sí misma. ¿Qué clase de elección era esa? La injusticia del mundo parecía haberse concentrado en las paredes de aquella casa. Con el primer rayo de luz, tomó una decisión: volvería, solo un día más. No sabía por qué, pero sentía que no podía rendirse todavía. Tenía que intentarlo una última vez. Dale like a este vídeo y comenta qué harías en su situación. Porque lo que Elena no podía imaginar era que ese día, el más oscuro de todos, sería el comienzo de todo. Aquella tarde, el motor de un coche de lujo rompió el silencio antes de tiempo. Ricardo Valverde llegó a casa exhausto, con la voz de su esposa resonando en su cabeza, llena de quejas sobre el niño problema. Subió las escaleras con paso cansado, preparándose para otro desastre, otra discusión, otro fracaso como padre. Abrió la puerta del cuarto de Leo, esperando encontrar el caos habitual, pero lo que vio, lo dejó clavado en el umbral. La habitación estaba en calma. En el suelo,
Junto a la cama, estaba sentada Elena. No estaba limpiando. Sostenía en su mano un trozo de manzana, la mitad de su modesto almuerzo, y se lo ofrecía al pequeño Leo. El niño, sentado frente a ella con las piernas cruzadas, aceptaba los trozos pequeños con una docilidad que Ricardo jamás había visto. No había juguetes caros ni pantallas brillantes, solo el sonido suave de la voz de Elena. Se acercó sin hacer ruido, oculto tras el marco de la puerta. Escuchó a Elena hablarle de los pájaros que había visto esa mañana desde la ventana del autobús, describiendo sus colores y cómo volaban libres en el cielo. Leo no hablaba, pero sus ojos, normalmente llenos de rabia y desafío, seguían cada gesto de Elena con una atención absoluta. Era una paz que el dinero no había podido comprar. Entonces, ocurrió lo impensable. Después de tragar el último trozo de manzana, Leo se inclinó lentamente hacia adelante. Con un gesto torpe y lleno de una ternura que le rompió el corazón a su padre, le dio un beso fugaz en la mejilla a Elena. Un beso. A su hijo, el niño que escupía a niñeras y destrozaba jarrones, le acababa de nacer un gesto de puro afecto. Ricardo sintió que se le cortaba la respiración. No había cámaras, no había testigos, solo la verdad desnuda del hambre de amor de su hijo. Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era Leticia, con el rostro endurecido por la ira. ¿Todavía aquí? ¿No tienes nada que limpiar? Deja de perder el tiempo con este crío, espetó, sin darse cuenta de la presencia de su marido. Al verlo su tono cambió, volviéndose afilado y acusador. ¿Ves, Ricardo? Hasta la limpiadora se cree con derechos en esta casa. Seguro que lo manipula para sacar algo de nosotros. Pero Ricardo no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en su hijo, que, asustado por el grito de Leticia, se había aferrado instintivamente a la mano de Elena. El millonario dio un paso adelante, ignorando por completo a su esposa. Se arrodilló lentamente en el suelo, hasta quedar a la altura de los dos. Su voz, cuando por fin habló, estaba rota por la emoción. Leo, hijo, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué con ella sí? El niño levantó la vista, primero hacia Elena, y luego hacia su padre. Sus palabras fueron simples, directas y demoledoras. Ella me da su manzana, dijo con una sinceridad aplastante. Hizo una pausa y añadió, y no me grita. Aquella frase, tan corta y tan profunda, cayó en el silencio de la habitación como una sentencia. El lujo, los juguetes caros, las niñeras de élite, todo se desmoronó ante la evidencia de una necesidad tan básica y tan desatendida. El rostro de Leticia se descompuso, su máscara de perfección se hizo añicos, revelando el vacío que había debajo. Su poder, construido sobre el control y las apariencias, se había evaporado. Ricardo cerró los ojos un instante, asimilando el golpe. Cuando los abrió, su mirada ya no era la de un hombre de negocios cansado, sino la de un padre que acababa de despertar de una larga pesadilla. Por primera vez en mucho tiempo, veía con claridad. Veía a su hijo, veía a la mujer que le había dado lo que él no supo ofrecerle, y veía la cruel mentira en la que había estado viviendo. La verdad estaba ahí, en el suelo de aquella habitación, tan simple como un trozo de manzana, y tan poderosa como un beso. Dale like a este vídeo y comenta qué harías en la situación de Ricardo. Porque en ese preciso momento, las reglas de la casa Valverde cambiaron para siempre. Las palabras del niño cayeron en el silencio con el peso de una verdad irrefutable. Ella, me da su manzana. Y no me grita. Ricardo sintió cómo cada sílaba derribaba los muros que había construido alrededor de su corazón. El lujo, las excusas, las quejas de su esposa, todo se convirtió en ruido de fondo ante la simple y devastadora confesión de su hijo. Levantó la vista, y no vio a una empleada, sino a la única persona que había sabido mirar a su hijo a los ojos. Leticia por un instante, se quedó sin aire. Su rostro, siempre una máscara de fría compostura, se resquebrajó. El pánico asomó en sus ojos antes de que la ira lo reemplazara, en un último y desesperado intento de controlar la narrativa. ¿Le vas a creer a él? Es un niño. Esta mujer es una manipuladora, te lo estoy diciendo. Busca tu dinero, Ricardo, abre los ojos. Su voz se elevó, estridente y hueca, llenando la habitación de una fealdad que contrastaba con la tierna escena de hacía unos segundos. Pero sus palabras ya no tenían poder.
Ricardo se levantó lentamente, sin apartar la mirada de su hijo, que seguía aferrado a la mano de Elena como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Por primera vez, Ricardo vio el miedo en los ojos de Leo, un miedo que no era hacia la limpiadora, sino hacia su propia madrastra. La revelación fue como un golpe físico. Todo encajó. Los jarrones rotos, los gritos nocturnos, la rabia, eran el lenguaje de un niño que no sabía cómo pedir ayuda. Basta. La palabra de Ricardo no fue un grito, sino un filo de hielo que cortó el aire y silenció a Leticia al instante. Se giró hacia ella, y la frialdad en su mirada era una que su esposa nunca había visto. No había cansancio ni indiferencia, sino una decepción tan profunda que era casi un abismo. He estado ciego, dijo, con una calma aterradora, ciego y sordo. Pero se acabó. Elena se sintió pequeña, atrapada en el epicentro de un terremoto familiar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Solo quería desaparecer, pero la pequeña mano de Leo apretando la suya la mantenía anclada a la realidad. Recordó las noches en vela, el miedo a los descuentos, la humillación de limpiar de rodillas, y ahora, todo estaba explotando por un trozo de manzana. Ricardo caminó hacia la puerta, pero no para irse. La abrió, y con un gesto firme miró a su esposa. «Sal de la habitación, Leticia». No era una petición. Era una orden. La autoridad en su voz era absoluta, la de un hombre que acababa de recuperar el control no de su empresa, sino de su hogar. Leticia lo miró, incrédula, buscando una fisura en su determinación, pero no la encontró. Derrotada y humillada, salió sin decir una palabra más, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de significado. Ricardo cerró la puerta suavemente. La tormenta había pasado. Se volvió hacia Elena y su hijo, y en su rostro ya no había rastro de ira, solo un profundo pesar y una incipiente esperanza. Se arrodilló de nuevo, esta vez no como un millonario, sino simplemente como un padre. Miró a Elena, y por primera vez, realmente la vio. Vio su cansancio, su dignidad, su bondad. «Perdóname», susurró, y esa palabra contenía el peso de meses de indiferencia. «Por favor, no os vayáis». En aquella habitación, el dinero había perdido todo su valor. Solo quedaba la verdad de tres almas rotas que, sin saberlo, acababan de encontrar la forma de empezar a sanar. Aquella misma tarde, Ricardo tomó la primera de muchas decisiones que cambiarían el rumbo de sus vidas. Canceló la búsqueda de una nueva niñera y, con una humildad que Elena nunca le había visto, se sentó con ella en el silencioso salón. No le ofreció un trabajo, le ofreció una disculpa. Le habló de su ceguera, de su fracaso como padre, y luego le hizo una propuesta que a Elena le sonó a un sueño. Un puesto como cuidadora principal de Leo, con un sueldo que no solo le permitiría vivir sin miedo, sino que cubriría íntegramente el tratamiento de Mateo. Elena escuchó, con las lágrimas que no sabía que aún le quedaban corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Asintió, incapaz de pronunciar palabra, y en ese gesto mudo se selló un nuevo comienzo. La justicia no había llegado con un castigo para nadie, sino con una reparación que sanaba heridas mucho más profundas que el orgullo. Leticia no fue despedida. No hubo un grito ni una maleta en la puerta. Su castigo fue mucho más sutil y cruel. Se volvió irrelevante. Su autoridad, construida sobre el miedo y las apariencias, se desvaneció en el aire. Los empleados ya no bajaban la mirada ante ella. Su voz ya no cortaba el silencio. Se movía por los pasillos de su propia casa como un fantasma, una figura decorativa en un hogar que había encontrado su alma sin necesidad de ella. Su poder se había extinguido. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Elena acompañó a su hijo Mateo a la clínica, pero esta vez no fue con el corazón encogido por las deudas. Entregó la tarjeta de Ricardo con manos firmes y escuchó al médico hablar de futuro, de recuperación, de esperanza. Por primera vez en años, el aire que respiraba no estaba cargado de angustia, era ligero, era libre. En la mansión, el sonido de los cristales rotos fue reemplazado por el de las risas. Elena ya no limpiaba las manchas de un niño solitario. Jugaba con él en el jardín, le leía cuentos antes de dormir y le enseñaba a dibujar pájaros. Un día, encontró un nuevo dibujo en la habitación de Leo.
era una familia de 4 figuras: un padre, un niño, una mujer sonriente, y un niño más pequeño a su lado. Ninguna cara estaba tachada. Pasó un año. En un parque bañado por el sol de la tarde, 2 niños corrían por el césped, persiguiendo una pelota con una energía inagotable. Uno era Leo, transformado en un niño sociable y feliz. El otro era Mateo, completamente sano, con la vida brillando en sus ojos. Elena los observaba desde un banco, no con la tensión de una empleada, sino con la serena paz de una madre que lo había conseguido todo. Ricardo llegó y se sentó a su lado. Ya no hablaban de horarios ni de obligaciones, sino de los sueños de sus hijos. Él la miraba con una gratitud que iba más allá de las palabras. Había aprendido la lección más dura de su vida, que la verdadera riqueza no se mide por lo que se puede comprar, sino por lo que no se puede reemplazar. El afecto, el tiempo, la bondad. Aquella casa ya no era una fría mansión, sino un verdadero hogar. Y Elena ya no limpiaba los restos de una familia rota. Ahora ayudaba a construir un futuro sobre los cimientos del amor y la empatía. Su historia demostró que a veces, la luz más brillante nace de los lugares más oscuros, y que un simple gesto de bondad puede tener la fuerza para cambiarlo todo. Si esta historia te ha emocionado, comenta qué es lo que más te ha gustado, dale a like y compártela para que llegue a más personas. Porque a veces, una casa, solo se convierte en un hogar cuando se limpia por dentro.